Bienvenidos a la materia de controles automáticos. Mi nombre es Mijael Fernández. En esta ocasión veremos el lugar geométrico de las raíces. Muy bien, comencemos. Como ya saben, en el plano S es el lugar donde se encuentran las raíces del numerador y del denominador de la función de transferencia. O dicho propiamente, es el lugar donde se encuentran los ceros y o los polos. Recuerden que los ceros son las raíces del numerador y los polos son las raíces del denominador de la función de transferencia. Generalmente los ceros están marcados con círculos y los polos con una X. Como ya vimos en capítulos anteriores, dependiendo dónde se sitúen los polos, nosotros vamos a tener diferentes respuestas. Por ejemplo, si se encuentran nuestros polos en el semiplano izquierdo, nuestro sistema siempre va a ser estable. Y si por lo contrario, si nuestros polos se encuentran en el semiplano derecho del plano S, nuestro sistema va a ser inestable. Entonces, dependiendo donde se sitúen los polos, vamos a tener diferentes respuestas. Entonces, el lugar geométrico de las raíces nos dice que podemos modificar los polos tal que tengamos una respuesta deseada del sistema. Es decir, modificar estos puntos para que nosotros tengamos una mejor respuesta, una respuesta deseada a la que nosotros queramos, ¿no? Modificar nuestro sistema. Generalmente para lo que se modifica para mover los polos es la ganancia del sistema. Entonces, antes de eso, de hacer un ejercicio, realizaremos o veremos algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la función de trayectoria directa? Función de transferencia de la trayectoria directa es la que se encuentra en la principal GDS. Entonces, la función de transferencia de trayectoria directa es solamente la que se encuentra en la trayectoria directa de la entrada y la salida. La función de transferencia en lazo abierto es la multiplicación de la trayectoria directa GDS por las de alimentación, que en este caso es HDS. Y como ya sabemos, la función de transferencia en lazo cerrado es la salida entre la entrada, es igual a GDS entre 1 más positivo, si en este caso en las de alimentación es negativa, 1 más GDS por HDS, GDS por las de alimentación HDS. Entonces, teniendo estas definiciones, nosotros ya podemos empezar a hacer el ejercicio. El método de Evans. El método de Evans es el método para graficar el lugar geométrico de las raíces. El método de Evans es muy largo y tiene muchas reglas, las cuales hay que cumplir de acuerdo a la función de transferencia. A partir del lazo cerrado, a partir del lazo abierto, nosotros podemos realizar el lugar donde se van a encontrar las raíces, el lugar geométrico de las raíces. Entonces realizaremos un ejemplo que nos dice dibujar el lugar geométrico de las raíces para la siguiente función de transferencia en lazo abierto. Entonces ya nos está dando directamente cuánto vale la función de transferencia en lazo abierto. Lo que tenemos que hacer es utilizar el método de Evans, que como ya les dije es un poco largo y tedioso porque tiene muchas reglas, pero es bueno que lo sepan ustedes. Les aconsejo que los revisen y lo aprendan para así que ustedes entiendan mejor cómo se realizan en el método del lugar del geométrico de las raíces. Pero nosotros lo que haremos es utilizar el software MATLAB para dibujar el lugar geométrico de las raíces. Entonces, lo que primero haré es nosotros tenemos nuestra función de transferencia en lazo abierto con las raíces ya factorizado. Entonces lo que yo haré es hallar primeramente el polinomio del numerador y del denominador. Entonces una manera es metiéndolo a MATLAB o multiplicando esos dos, ¿no? Entonces yo lo metí a MATLAB, me dice que el comando es poly, meter las raíces, menos 3 y menos 8. Entonces yo al numerador le puse una letra que es A. Entonces ustedes la pueden meter el numerador y es de esta manera. Entonces teniendo nuestro software en MATLAB,
nosotros ya podemos poner nuestros comandos aquí. Entonces, teniendo eso, menos 3 y menos 8 son las raíces de nuestra función de transferencia. Entonces yo también meteré las raíces de la función de transferencia, perdón, del denominador. Y del denominador yo le denoté como b. Entonces las raíces del denominador son 0, menos 1, menos 5 y menos 6. Entonces son 0, menos 1, menos 5 y menos 6. Teniendo eso, nos va a botar el polinomio. Entonces nuestro polinomio nos dice que es, por ejemplo, para a es s al cuadrado más 11s más 24. Entonces de la misma manera para esto, entonces s es s a la 0, s a la 1, s al cuadrado, s al cubo y s a la cuarta. Entonces sería s a la cuarta más 12s al cubo más 41s al cuadrado más 30s más 0. Una vez teniendo nuestra función de transferencia ya con el polinomio, nosotros podemos escribir la función de transferencia. Entonces lo que yo hice es denotar a la función de transferencia como g. Entonces el comando que hay que utilizar para que te escriba la función de transferencia es transfer function a, que es el numerador, y b, que es el numerador de nuestra función de transferencia. Entonces teniendo eso, nos va a botar directamente la función de transferencia, pero ya con los polinomios, ¿no? Ya no está factorizado. Entonces, como pueden ver aquí, a es 1, s al cuadrado más 11s más 24. Y b, que es el denominador, s a la cuarta más 12s al cubo más 41s al cuadrado más 30s y más 0, s a la 0, que no se anota porque es 0, ¿no? Entonces, teniendo nuestra función de transferencia, el comando para dibujar el lugar geométrico de las raíces es rlocus. Paréntesis y escribimos qué función de transferencia queremos dibujar. En este caso es g. Yo le denoté como g. Pueden ponerle cualquier letra. Entonces, lo que nos va a botar es el lugar geométrico de las raíces para esta función de transferencia en lazo abierto, como nos dijo el ejemplo. Como pueden ver, aquí está representado ya nuestro lugar geométrico de las raíces. Entonces, como pueden ver, aquí están marcados con círculos los ceros y los polos con una X. Entonces lo podemos ver claramente eso en la función de transferencia, ¿no? Nosotros tenemos un 0 en menos 3. Aquí está, menos 3, aquí está un 0 y otro 0 en menos 8. En menos 8. Y también hay un polo en s igual a 0. Aquí está, con X. En s igual a menos 1. En s igual a menos 5. Y en s igual a menos 6. Entonces, ya gráficamente, nuestros polos y ceros nos los grafica el lugar geométrico de las raíces. Entonces, este es el lugar geométrico de las raíces. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto? Entonces, como les dije, nos muestra la variación que va a tener nuestro sistema. A ver, por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta es que los polos siempre van dirigidos a los ceros, siempre son atraídos a los ceros. Entonces, este polo va a ser atraído hacia este cero, este polo va a ser atraído hacia este cero, y estos dos polos van a ser atraídos hacia los ceros, pero en el infinito. Cuando no hay más ceros, los restantes polos van a estar orientados hacia los ceros que se encuentran en el infinito. Entonces estos dos polos se van juntando hasta que se hacen iguales y luego se separan y se van hacia los ceros en el infinito. Pueden ver aquí en este punto, vamos a analizar que estos dos puntos nunca se van a encontrar. Entonces vamos a ver eso. Estos dos puntos nunca se van a encontrar porque
son asíntotas como tal. Entonces, acercándolo, podemos ver cuál es la asíntota de nuestro sistema. Entonces, como podemos ver aquí, este punto nunca se encuentra. Entonces podemos ver ahí que tiene un valor límite. Este punto nunca van a ser iguales. Entonces, como les dije, un polo va a venir aquí hasta encontrarse con el otro y se va a disparar hacia el cero del infinito. El polo que estaba en la izquierda de la misma manera. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver un ejemplo del lugar geométrico de las raíces. Y les aconsejo que ustedes vean las reglas que tiene el método de Evans para graficar manualmente todas estas curvas, y puedan mejor analizar cómo se va a comportar nuestro lugar geométrico de las raíces. Algo que tenemos que aprender también es a manejar este cursor, donde si ponemos nos va a botar el polo, la ganancia, la frecuencia, el overshoot, que es el sobreimpulso, y damping, que es el coeficiente no amortiguado. Y ahí está, nos dice en ese punto el polo es menos 0,825 más 4,25 en I, con una ganancia de 18,5, una sobre oscilación de 54,4%. Entonces el MATLAB es una herramienta poderosa donde ya no necesitamos graficar, pero aún así necesitamos saber cómo se comporta y por qué lo estamos graficando, ¿no? Bueno, en el siguiente video haremos un ejemplo más complejo, en el cual veremos la aplicación que tiene el lugar geométrico de las raíces. Bueno, sin más que decir, me despido. Gracias.